Muy buenos días. El quinto programa del mundo del trabajo. Usuarias y usuarias de Radio Miraflores 95.9 FM. Hoy 29 de agosto. Iniciamos pues con nuestro programa El Mundo del Trabajo. Agradeciendo siempre por este espacio a nuestro hermano José Manuel Blanco, director general de nuestra radio. En los controles, Armando Ramírez, y en la producción del programa, Indira Torregrosa y Marbelis Mavares. Para nuestras redes, en las cuales pueden sintonizarnos, y en las redes de internautas, Indira Torregrosa. Indira, ¿cómo estamos? Buenos días, ministro. Bueno, el programa número 4 del Mundo del Trabajo desde Radio Miraflores. Número 4, desde Radio Miraflores, la voz de la verdad. Y bueno, desde aquí del Palacio de Miraflores damos inicio a este programa maravilloso, El Mundo del Trabajo. Y bueno, nos pueden sintonizar a través de los diales en Caracas 95.9 FM, Activa 104.5 FM, Carabobo 89.5 FM, Apure 95.9 FM, Trujillo 101.9 FM, Activa 104.5 FM, Portuguesa 93.3 FM, Zulia 102.5 FM, Lara 92.5 FM, Del Tamacuro 91.1 FM, Anzoátegui 107.9 FM, Miranda, Guarenas y Guatire 107.1 FM, Mérida 102.1 FM y en Guayanesa 101.3 FM allá en Guayana del estado Bolívar. También pueden sintonizarnos a través de las redes sociales, interactuar a través de las redes sociales del ministro Néstor Valentín Ovalles, @Néstor Ovalles BE, y la cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, @MPPST_ es la cuenta del ministerio, y la cuenta de este programa El Mundo del Trabajo BE, y por supuesto las redes sociales de nuestra querida emisora Radio Miraflores, @FM Miraflores. Entonces, por supuesto, también nos pueden sintonizar a través de sus teléfonos por www.radiomiraflores.net.be. Adelante, ministro. Sí, bueno, aprovecho la oportunidad también de saludar a mi familia que me acompaña. Está mi hija Ailín Valentina, que le llamo la chiquita. Hoy me acompaña también desde los estudios de Radio Miraflores. Un cariño y besos para mi hija. También para mi hija Sofía y para mi esposa Lidia Yanela Labrador. Sí, el mundo del trabajo. Hoy tenemos a un invitado, yo no diría que de lujo, un invitado de mucho afecto. Fue mi alumno allá en el Centro Educativo de la Universidad Central de Venezuela, de la PUCB. Además, es el primogénito de mi hermano y amigo y camarada revolucionario Omar Mora Díaz. Hoy se está operando, que Dios está con él en su operación de cataratas en este momento, pero nos cedió a uno de sus afectos, a su muchacho, para que estuviera con nosotros aquí. Sí, le dimos clase a Fidel por aquellos días en el Centro Educativo Apug, y desde esos días, bueno, nos une a esa familia del camarada Omar Mora una gran amistad. Fidel, bueno, ya lo presentaremos en su momento. Vamos a tratar un tema muy interesante, esta ventana al mundo del trabajo, un tema muy vinculado al neoliberalismo, a cómo se mueve, cómo se conmociona el mundo del trabajo en este momento. Vamos a estar trabajando, discutiendo, analizando la contrarreforma laboral en el mundo, con dos casos específicos en Europa. Estamos refiriéndonos a los retrocesos que en materia laboral de derechos colectivos individuales se han producido en España y Francia, con sus leyes de por medio que se han introducido. Y por otro lado, vamos a tener un caso específico en nuestra América, en América Latina, la contrarreforma laboral en Argentina y en Brasil, con Macri y con Temer, una suerte de pesadilla sobre los derechos de los trabajadores que se cierne y que invita permanentemente a la lucha. Por supuesto, pasar, digamos, un paneo por el tema del neoliberalismo que signa, que marca mucho estas contrarreformas, y ya con nuestro entrevistado podremos estar analizando en detalle esta situación.
un neoliberalismo que reduce el Estado, que minimiza la participación del Estado, un neoliberalismo que no pudiera entender nunca la participación del Estado venezolano en la garantía y protección de derechos y en la inclusión de nuestro pueblo, en la visibilización de nuestro pueblo, como lo ha hecho la Revolución Bolivariana, el Estado bolivariano, con nuestro comandante Chávez a la cabeza, y hoy con el presidente y comandante obrero, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Un neoliberalismo que manda al mercado a comprar derechos a hombres y mujeres, a comprar salud, a comprar educación, a comprar seguridad, a comprar cultura. Un neoliberalismo que le niega al Estado y señala que el Estado repercute con su actuación en el libre desenvolvimiento del mercado de la oferta y la demanda, que perjudica y contamina con su actuación el Estado, el libre desenvolvimiento del mercado. Es decir, para los neoliberales, el gran ordenador social, el que manda sobre la vida de hombres y mujeres, de generaciones enteras, es la mano invisible del mercado. Y con ellos, pues, los actores más concretos, las fuerzas escondidas en las cúpulas multilaterales. De ingrato recuerdo para América Latina y sus trabajadores, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano, como esas expresiones concretas en la tierra del llamado consenso de Washington. Un modelo neoliberal que reduce y considera gasto la inversión social que deben realizar los estados, que están obligados por sus cartas constitucionales de derechos fundamentales para con los pueblos, y que señala que esto es un gasto y no una inversión. Un neoliberalismo que señala que endeudarnos con los organismos multilaterales es la salida más fácil de salir de las crisis, y no con el esfuerzo denodado, el esfuerzo constante que los pueblos, como el pueblo venezolano, realizan. Un neoliberalismo que condena a cualquier país, a cualquier patria que decide soberana e independientemente tomar un derrotero, tomar un camino distinto al que esa suerte de totalitarismo, que es el Fondo Monetario Internacional, manda: endeudarse e hipotecar la vida de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, hipotecar la esperanza y el sueño de nuestros niños a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. De esto y más, en casos específicos, España y Francia, como una referencia en el continente europeo, por dónde va esa contrarreforma laboral, y en el caso específico de Argentina y de Brasil, estaremos conversando con nuestro alumno de siempre, hijo pues, de nuestro muchacho Fidel Mora, en el regreso de nuestro programa, luego de escuchar a Biela da Costa de Brasil, como la primera pieza de su programa, El Mundo del Trabajo. Biela da Costa, Evil Gal, con ustedes. Como les indicaba, tenemos en los estudios a Fidel Ernesto Mora, quien va a conversar con nosotros sobre la contrarreforma laboral en el mundo, caso específico España, Francia en Europa, Argentina y Brasil en América. No sin antes señalarle que estas contrarreformas laborales y todos los intentos por arrebatar derechos a la clase trabajadora se inscriben en las crisis cíclicas del capitalismo, que son estudiadas por Pondetier y entre otros autores, y que yo sé que Tigre señaló como políticas de los organismos financieros internacionales que llevaron a crisis tan terribles como el desplome en 1997 en la llamada crisis asiática, pero que también forman parte de la historia de las crisis del capitalismo, llamado crack del 29 y del año 1930. Es decir, el capitalismo cada cierto tiempo tiene presente estas crisis cíclicas. Hoy, en opinión de Samir Amin, es una crisis en L, una crisis que no tiene salida, no tiene vuelta, no tiene reciclaje, sino que es una crisis terminal. Pero ¿qué pudieras, Fidel, desde esa experiencia, hablarnos y caracterizar la contrarreforma, lo que hemos llamado la contrarreforma laboral? ¿Por dónde van allí los tiros de los poderes concentrados transnacionales contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Fidel Mora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ministro, y de verdad le doy la bienvenida a este tipo de iniciativas, de poder debatir, de poder demostrar venezolanos valiosos, demostrar sus ideas y poder dentro del debate
compartir espacios de constructivos. Así como usted dice, ministro, Stiglitz es una de las personas que sostuvo que durante la crisis económica del 2008-2012, que da inicio, a su vez, a todo el plan de reforma, en este caso de España, no ha mejorado para nada la reducción de empleos y no ha sido garantía de mejora en la creación de nuevos empleos. Entonces aquí estamos ante la lucha clásica de un sistema internacional, digamos, el de las empresas, las grandes industrias, por lograr considerar como un ambiente propicio para sus empresas, para el trabajo que ellos realizan, unas condiciones de tipo estándar en todo el mundo donde ellos se desenvuelven. Es decir, la globalización desde el punto de vista que le favorezca a las empresas. Eso es un patrón de conducta que se viene observando en el mundo actual, y que evidentemente pretende, además de lograr ese objetivo en favor de las empresas, pretende de manera reiterada ir limitando los derechos adquiridos de la población laboral en diversos países y al mismo tiempo tener una tendencia al retroceso de, digamos, luchas y victorias del movimiento obrero y el movimiento laboral a nivel mundial, irlas destruyendo por, digamos, atajos, unas formas de ir siendo una burla al mismo contenido de la Constitución. El caso de España es emblemático porque una vez que comenzó la crisis financiera derivada de una gran irresponsabilidad de los bancos internacionales, en donde empezaron a crear muchísimos créditos y... Los llamados créditos, bonos basura, exactamente, tóxicos. Tóxicos. Esa crisis tuvo su coletazo en Europa y uno de los principales países en recibir, digamos, las principales consecuencias de inmediato fue España. En ese momento se encontraba en el poder el presidente Rajoy, o primer ministro, como dicen allá, y comenzó una reforma entre el 2010 y el 2012, que fue en dos etapas. En primer lugar, en el 2010, que se trabajó en una huelga general del 29 de mayo del 2010, en donde toda la población rechazó las medidas que allí se tomaban. El patrón de conducta del cual yo hablo va dirigido a tres grandes bloques. En primer lugar, lograr una indemnización al despido, es decir, y lograr que esa indemnización al despido, si ya existía en el país, sea cada vez menor. Es decir, me votan, el patrón no tiene la libertad de votarme, y una vez que me despiden, entonces el pago de indemnización por los años que yo tengo de trabajo cada vez es menor. En el caso de España lo redujeron de 45 a 33 días. Abarataron el despido. Exactamente. Ese es el primer patrón de conducta que yo observo de toda esta situación. En segundo lugar, tienen tuvieron la gran idea de crear una justificación de despidos masivos ante las situaciones de crisis que pueda vivir una empresa. Es decir, en el marco legal español, así como hay otros marcos legales parecidos a ese en materia laboral en Europa, si uno cumple algunas condiciones que pueden considerarse como crisis, es la excusa perfecta para salir de 2.000, 5.000, 7.000 empleos. Y eso se ha visto en Alemania de manera reiterada, se ha visto en España y se ha visto también en Francia. La tercera característica fundamental que yo observo es que la posibilidad de los empresarios y los trabajadores de pactar una vinculación privada que destruya los convenios colectivos del trabajo. Es decir, una forma de ir disminuyendo los beneficios que tiene cada persona dentro del convenio colectivo a través de un acuerdo privado, un contrato privada, mercantil, esto sin ser normado por ley del trabajo alguna o marco normativo laboral. No, justamente la ley del trabajo subvierte el orden que tradicionalmente vienen teniendo en todas partes del mundo de tener un rango de las normativas laborales, en donde el convenio colectivo, si no es mejorado por el contrato privado, sirve de, digamos, de esqueleto, de plataforma fundamental. Eslabón superior. Exactamente. Si en este caso la ley en estos países de Europa, y luego lo haremos también de los de Sudamérica,
obtienen como tercera característica principal el hecho de que no, eso ya no es así. Ese paradigma jurídico ya no existe para ellos, sino que dicen, este esqueleto jurídico que tú tenías como un mínimo de garantías, ahora puede ser subvertido por el contrato privado. Es decir, yo me pongo de acuerdo con el ministro del Trabajo para que me den a mí un trabajo y yo accedo ante la solicitud del ministro de darme un salario paupérrimo. Yo, bueno, por razones de que tengo ganas de hacerlo y que tengo necesidad de tener ese trabajo, firmo un contrato y subvierto de esa manera una orden que está en el lugar con las necesidades del trabajador y de su familia. Esencialmente, y presionarlos desde allí, desde esa necesidad. Porque todos conocemos, y así lo dice la historia del derecho del trabajo y de todas estas luchas que han implicado miles de personas muertas, miles de derechos de sindicalistas, de personas que han estado involucradas en esta lucha histórica, los han demostrado todos esos procesos que el trabajador necesita del día a día, de su remuneración, y de eso depende no solamente el trabajador como persona, sino dependen también la estabilidad de su familia. Entonces, cuando el trabajador se encuentra en una misma mesa, así sea de la misma altura, pero en diversidad de condiciones con el patrono, evidentemente que las condiciones que imponga el patrono van a tener mayor validez, digamos, al momento de pactar el contrato. Es la misma forma en Francia, de la misma manera como nos estás explicando en España, este tipo de mecanismos, de acciones por parte de la patronal, en este caso española e internacional, se produjo. ¿Cómo opera en Francia el caso? Bueno, correcto. Se me olvidaba decir que en el 2012, Rajoy, al ver que las reformas se tradujeron en demasiados problemas sociales y demasiada resistencia y demasiada problemática, y que al mismo tiempo las medidas no daban solución a corto plazo, implementaron un plan de ajuste a esa misma ley, intentando maquillar, digamos entre comillas, el alcance de esas normas. Ahora, lo interesante es que en el año del 2016, la llamada ley Conry, que era el nombre de la, en su momento, ministra del Trabajo francesa, ante el gobierno de François Hollande, logran, por pedimentos de la Unión Europea, con su sede en Bruselas, en donde los países, sobre todo los países líderes de la Unión Europea, solicitan que los miembros no deben tener un endeudamiento mayor al 3% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué sucedió? Francia, justo en ese año, supera ese 3.5% de endeudamiento, y la primera razón que buscan no es reducir el gasto militar, el de bombas, el de aviones, el de helicópteros. La primera solución que buscan es atacar al salario del obrero básico. Y entonces acuden, utilizando como inspiración básica las normas que se habían utilizado en España, las de Rajoy. Entonces, en este punto de la situación, en el año 6 de julio, con un truco ¿De qué año? Del 2016, el día 6 de julio del 2016. Es reciente, ¿eh? Muy reciente. Es aprobada a través de un truco jurídico, una triquiñuela jurídica que utilizó el gobierno francés, esta norma que le estoy comentando al público y a usted, buscando también una especie de salida a la situación muy coyuntural que tenía. Es el estado del asunto que llega al poder Emmanuel Macron, el joven presidente francés, que estuvo trabajando en la comisión que redactó esta ley Conry. Por tanto, él no solo apoya esta ley ya existente, que ha traído miles de protestas y un rechazo del 70% de la población francesa a la aprobación de esa ley. No solo eso, sino que él pretende profundizarla. Y entonces hay diversas características desde el punto de vista laboral que, si nos ponemos a citarla, podríamos gastar mucho tiempo, pero... Otro programa... Exactamente. Demanda ya este tema, otro programa para seguir profundizando, ¿no? Pero en líneas generales son los mismos 3 puntos que utiliza Macron para su nueva intención de una profundización de esta norma,
para el país. Pudiéramos decir que el comportamiento es similar porque son los mismos amos. Bueno, los que mandan estas reformas en el mundo, son los poderes concentrados de las transnacionales. Exactamente, las transnacionales, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, que ven en Francia, y cosa que no es mentira, uno de los dos motores fundamentales de la Unión Europea junto con Alemania. Y la Troika, formada por el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Europeo, ¿no? Correcto. Entonces, si uno de estos países líderes, entre comillas, no logra sus metas, está dando un muy mal ejemplo a los países que ellos siempre ponen en tela de juicio como unos países subdesarrollados dentro de Europa, porque existe esa diferenciación entre los centroeuropeos y los del sur de Europa. Es decir, la denigración de Grecia, la denigración de Portugal, la denigración de España. Entonces, para resumir, los 3 puntos que quiere Macron y su reforma van en la dirección de la prioridad de acuerdos individuales a los colectivos, lo mismo que en España. Establecer un mínimo y un máximo de indemnización al despido, es decir, reducción a la indemnización al despido, igual que en España. Abaratar el despido. Y fusionar las distintas instancias representativas de los trabajadores en las empresas. Eso es disminuir la cantidad de sindicatos. Es decir, Macron fue incluso un poquito más profundo que las reformas españolas. Presumo que la OIT debe tener posición sobre esto. Seguramente la OIT tiene posición sobre esto, así como también el gran pueblo francés, que no está dispuesto a aceptar esto. Han habido, como dice la internacional, arriba los pueblos del mundo, arriba los proletarios del mundo. Es correcto. En lucha. Y allí de nuevo volvemos a ver 2 patrones de nuevo que se repiten. Uno, los trabajadores siempre luchando por sus derechos ante los atropellos de los factores de interés. Y otro patrón importantísimo es que se procura hacer a través de leyes, minimizar el estándar de las conquistas sociales. Eso es un patrón también que observamos en Sudamérica y en Europa. Veamos al regreso cómo opera eso en nuestra América, en la región americana. Veamos si los mismos mandatos para Europa operan en América Latina un entorno tropicalizado. Y hablando de trópico y hablando del regreso a América Latina, mambo diablo, seguimos en el mundo del trabajo y ahora ese patrón de conducta, como lo señala nuestro invitado, cómo opera, cómo se expresa en América Latina en los tiempos de Macri en la República Argentina y en los tiempos de Temer. ¿Cómo pudiéramos sintetizar ese suerte de trasladar a América Latina lo que estaba sucediendo en Europa, concretamente en los casos trabajados España y Francia? Fidel. Bueno, yo considero que además de una actitud muy una actitud muy sutil, muy débil ante la propuesta que viene de Europa, yo considero que los países Argentina y Brasil, representados por sus presidentes, están teniendo, además de eso, una actitud poco creativa, porque ni siquiera son capaces de tomar esta normativa y adaptarla, mestizarla, que es una frase de un jurista conocido y muy apreciado por nosotros. No son capaces de mestizar esta normativa, es decir, adaptarlas a las realidades de su país. No son capaces de decirle a los intereses internacionales: no, esto no se puede en mi país, esto no lo puedo hacer yo en Argentina, debemos adaptarlo. No son capaces de eso y por tanto repiten los mismos esquemas que venimos hablando en el bloque anterior de Europa. En el caso de Argentina, tenemos como referencia que en el año 1974, hace casi 43 años, durante el gobierno peronista, el colectivo peronista, se dictó una ley madre, el llamado Convenio Colectivo Peronista. 2 años después cercenó una tercera parte de esos derechos todas las dictaduras militares que existieron en Argentina. En los 90, Carlos Menem, con las teorías neoliberales que también tuvieron presencia en Venezuela, intentaron reducir costos laborales de cualquier manera. En el 2003 el kirchnerismo caminó hacia la reconstrucción e intentó revivir el espíritu de aquella ley de los años 70. Entonces estamos en una etapa en donde Macri vuelve al pasado
intenta de nuevo confrontar. Vaya que pasado, ¿no? La noche larga neoliberal. Correctamente. Que en los años 80 y 90. Correctamente. Y son personas que para eso sí no son capaces de debatir, de discutir. Nada, es un paquete, el paquete va con estas características y debe aprobarse. No están abiertos al debate, los sectores importantes en Argentina han sido marginados de este proceso de discusión y Macri quiere seguir con su agenda. Una agenda que de paso viene gracias a Temer, el presidente, bueno, si se puede llamar presidente, que llegó de la manera como llegó a la presidencia. Presidente de facto, un presidente llegado por un golpe de Estado palaciego, o más palaciego, apelando al marco normativo brasileño y sacan del poder a la presidenta Dilma Rousseff. Correcto, entonces en el 12 de julio del 2017, a pesar de 3 huelgas generales y de un golpe fuertísimo a 6 sindicatos, en donde además se eliminaron los... Eso queríamos, no se ha dejado de movilizar, no renuncian los trabajadores. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Los trabajadores no van a renunciar ni en Brasil, ni en Venezuela, ni en Francia, ni en Alemania, ni en España. Eso es una fuerza, digamos, universal que se mueve no solo por los intereses económicos. ¿A qué se debe tanta rabia del capital contra los derechos de los trabajadores y tanta esperanza y disposición de lucha? Eso es una buena pregunta que excede mi capacidad de respuesta porque no tengo ese tipo de motivos ni me mueven ese tipo de emociones que lo mueven a los grandes capitales. Pero me imagino que es el beneficio y las ganas del lucro. La maximización de ganancias. Exactamente, que es en esencia el leitmotiv de todo empresario internacional. Del capitalismo. Sí, correcto. Entonces, te nombraba, una vez que Temer logra la ley, la aprobación de la ley, con 26 votos en contra, han empezado a tomar medidas que son excesivamente desproporcionadas. En primer lugar, una jornada de 12 horas al día y 48 horas a la semana. Eliminar los tributos a favor de los sindicatos, por tanto dándole un golpe fuertísimo y debilitando a los sindicatos de manera importante. Y una intención que es bastante peligrosa, ministro, y público en general, que considero que debemos todos como ciudadanos del mundo estar alerta, es que incluso pretenden a través de ley minimizar la conflictividad laboral, minimizar el derecho de los trabajadores a demandar. Eso lo quieren hacer a través de normativa que restrinja el acceso a la jurisdicción de los trabajadores. Eso se puede observar sobre todo en las normativas de accidentes laborales en Brasil y en Argentina. Se están utilizando elementos para evitar las demandas en contra de las industrias que tengan accidentes laborales con su trabajo. Con ocasión al trabajo, y los tribunales se prestan para desaplicar la normativa que haya. Correctamente. Algo que, en mi opinión, no he visto algo parecido en el mundo del proceso laboral a nivel continental, salvo estos 2 ejemplos, y algo que sería un retroceso importantísimo porque, digamos, si Argentina o Brasil tienen la intención de industrializarse, parte de la industrialización es considerar que sus empleados van a tener accidentes laborales y es parte de las condiciones de trabajo. Qué salvaje. Entonces, si yo ni siquiera estoy dispuesto a darle eso o seguirle reconociendo esa protección, esos derechos, o el derecho incluso de acceder a la justicia ante el... Es decir, un modelo de desarrollo fundado o montado sobre la muerte, la discapacidad y la enfermedad ocupacional. Sí, algo parecido a lo que también está sucediendo, aunque me salga un poco del caso de Argentina y Brasil, en México, donde está ese ejemplo famoso de las maquiladoras, que es toda la decisión legal a través de el convenio entre Estados Unidos y México para poder poblar la frontera y utilizar la frontera como un sitio de mano de obra esclava, en donde prácticamente se explota al trabajador, y además de eso se logra un 80% en la rotación de los empleados, es decir, prácticamente una tercerización al más alto nivel, y todo para que en México se produzca
una mercancía a niveles de producción muy baratos y se envíen a Estados Unidos de regreso a ser vendido a un precio mucho más caro. El mundo del trabajo. Vaya situación esta, sumamente compleja, como para dos programas más, con nuestro invitado Fidel Mora, abogado, doctor en Alemania, y una juventud, la juventud de oro del comandante Chávez y de nuestro presidente Maduro, también en los temas de carácter laboral, en los temas de carácter académico y de lucha. Mi Fidel me decía algo, también pocos minutos, pero algo para ir componiéndole la guinda. Sí, solo para cerrar de mi parte, quería decir que este convenio, sobre todo el de Border Industrialization Program, es un convenio entre México y Estados Unidos que viola las reglas más básicas de la libre competencia. Cuando hay violación a la libre competencia, o que se ve desfavorecido uno de los países poderosos, ahí sí reacciona. Y entonces esto fue una de las banderas principales de la campaña. ¿Y a qué jurisdicción lo someten? No, ¿a la jurisdicción de Estados Unidos? Pero además eso fue un político, uno de los principales temas en la campaña del presidente Trump, para poder atacar al trabajo hecho fuera de Estados Unidos. Y allí las leyes del mercado libre no sirven. Allí sí vale el proteccionismo. Cuando lo hacemos en Venezuela, ahí no vale. La ley orgánica del trabajo es un tropiezo, un obstáculo para el desarrollo. Definitivamente, usuarios y usuarias de Radio Miraflores 95.9, vamos como que avisando ya un segundo programa para seguir profundizando sobre estos temas. Se nos quedó en el tintero, llegamos un poquito tarde, pero en los pocos minutos que nos quedan, la película de la semana, la película francesa Recursos Humanos, una película basada en una experiencia familiar de una industria donde un hijo pretende vencer las resistencias de las formas de producción y el tratamiento del tema del talento humano, más que recursos humanos, en la empresa de su padre, en esa empresa familiar. Y nuestra recomendación bibliográfica, el libro El orden y el caos, el complejo orden de la naturaleza, de Eduardo Cesarman, año 1982. Un texto como todos los que hemos nosotros recomendado, que tiene que ver con el mundo del trabajo, el ser humano trabajador, su enajenación, su conversión en un recurso para la maximización de la ganancia del capital. Damos las gracias por esta parte del programa, esta primera parte de este programa, a nuestro invitado Fidel Mora. Muchachos, para un segundo programa, y despedimos con las gracias a José Manuel Blanco, director general de nuestra radio Miraflores, en los controles Armando Ramírez, y en la producción del programa Indira Torregosa y Marbelis Narváez.